Ok. Vamos a hacer algunos recordatorios. Para aquellos que todavía no saben qué es Dynamo, Dynamo es una herramienta de programación que nos permite acceder a los programadores y no programadores, que nos da la habilidad de poder ensamblar el script, que es el conjunto de pasos para poder crear una acción. Entonces, esto nos lo permite hacer de forma visual, como lo pueden ver. Aquí tenemos un ejemplo de cómo lucen los nodos de Dynamo. Y lo importante que tiene es que, como es de código abierto, cualquiera de nosotros puede crear nuevos complementos para poder interoperar con diferentes software. De forma nativa, como es o forma parte de la familia de Autodesk, se interopera con varios software como es Revit, Maya, Fusion, Inventor, AutoCAD, 3D Max, entre otros más. Y de forma complementaria, pues tenemos diferentes lenguajes de programación como C Sharp, Python, eh, .NET y otros software de modelado, tanto estructural como de modelado BIM. Y también, obviamente, tenemos los software de ofimática, como es Word y Excel. Como se habrán dado cuenta, pues esto es bastante útil. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos dentro de esta automatización, ¿no? Pues nos permite manipular geometrías complejas, es fácil de aprender y al ser de Autodesk significa que vamos a tener bastante interoperabilidad con los software que utilizamos día a día. Además de que podemos automatizar procesos tediosos dentro de las plataformas de diseño. El día de hoy vamos a verlo dentro de Revit, pero como lo vieron, se puede utilizar en muchas más. Y ahora, ¿qué es lo que puede hacer? El día de hoy vamos a ver que podemos manejar cantidades grandes de información, o vamos a empezar con una cantidad no tan grande para que lo puedan entender un poco. Puede crear geometría compleja eh, y a su vez paramétrica, procesar y manipular información interna, que es justamente también otro tema del que estamos hablando en este webinar, integrarnos con la inteligencia artificial y trasladar información a otro software, además de poder generar otras actividades siempre y cuando nosotros mandemos estas tareas de forma estructurada. En resumen, Dynamo puede hacer lo que el usuario le pida desde una forma lógica y estructurada. Al final, como pueden ver, con Dynamo podemos ahorrar dinero. En los anteriores webinars estuvimos manejando Dynamo Player, que para aquellos que no sepan es la forma en cómo podemos convertir los scripts de Dynamo en un plugin. El día de hoy no va a ser este caso, ya que nos vamos a meter directamente a Dynamo. Entonces, el día de hoy vamos a aprender Dynamo. Y directamente nos vamos a los ejemplos. Entonces, en los ejemplos prácticos que vamos a desarrollar dos, tenemos uno, cómo extraer la información de mis modelos BIM usando tablas, y otro, cómo extraer esa misma información, pero con datos que no encontramos dentro de las tablas y que solamente las podemos sacar dentro de Dynamo. En la primera opción, pues existen varios plugins que lo pueden hacer sin ningún problema, pero la segunda opción, esa opción solamente puede ser utilizada con Dynamo. Entonces, desde ahí podemos ver que hay un diferenciador. En la primera, pues si pagamos o instalamos un plugin, podemos sacar la información, pero por la segunda, a menos de que utilice otro sistema de programación, no lo podrías hacer. Entonces, para los usuarios de Revit, usualmente ven Dynamo como jeroglíficos. Aquí tenemos un meme de Sacron y de Sean Burke, en donde muestra un meme de cómo los usuarios de Revit ven a Dynamo. Entonces, no hay que tener miedo, no es nada parecido a esto que se muestra.
Si nos vamos desde los fundamentos básicos, tenemos esta estructura de forma bastante sencilla de entender. Por un lado tenemos los inputs, donde entramos valores, tanto modelos, numéricos, de información. Después manipulamos o obtenemos los valores a partir de algunos nodos. Existe esa lectura de datos, como lo pueden ver dentro de esta primera fase de interacción entre Revit y Dynamo en este caso. Después existe la acción, que es la acción que quiero hacer con los datos que tengo o que estoy manipulando de la información que mande llamar. Y después de hacer esa manipulación de datos, está la escritura de datos, ya sea hacia el modelo BIM o hacia otro software, como puede ser Excel o inclusive otro software de modelado. Entonces tenemos que prácticamente es en 3 pasos la mayor eh, las mayores cosas que vamos a hacer con Dynamo. Por un lado tenemos lectura de datos, manipulación de datos y escritura de datos. Aquí tenemos un ejemplo muy básico. Estamos pidiendo que seleccionemos un elemento en Revit. Después a ese elemento de Revit le estamos pidiendo que nos muestre la información que se encuentra alojada dentro del parámetro comentarios. Y después lo que le estoy haciendo es que la estoy capitalizando, la estoy poniendo toda en mayúscula y nuevamente lo estoy regresando al modelo. Estoy regresando comentarios, pero ahora con la forma en mayúscula. Entonces, se fijan, este script es bastante sencillo de hacer, pero de forma manual tardaríamos bastante tiempo si nos vamos a poder replicarlo a más de 10 elementos. Con un elemento, 2 elementos lo hacemos sencillo, pero ya cuando estamos hablando más de 10, estamos tardando minutos, inclusive horas dentro de la manipulación de información. Para esto, en este webinar vamos a ver cómo poder utilizar la información que tenemos dentro de los modelos utilizando Dynamo. Y para esto debemos de entender un poco cómo utilizar los datos que tenemos dentro de Revit. Para esto tenemos cuáles son los nodos que llego a utilizar un poco más para unir esa información. Entonces, principalmente utilizo list create, que nos permite unir una o varias listas de información para conjuntarlas dentro de una sola salida. Y tenemos list join, que hace algo similar, pero aquí la diferencia es que subdivide las listas y aquí las une dentro de una lista general. Después tenemos los otros nodos, que es list sort by key and list group by key. Después tenemos list group by function and list sort. Entonces, para empezar, ¿qué es una llave? ¿Qué es un key? ¿Y qué es una función? Pues una llave es cómo podemos asociar a un valor, a un elemento. Es prácticamente como si fuera un valor de un diccionario. Entonces tengo lápiz y el lápiz tiene propiedades. Puede tener, lo voy a poner con pluma. La pluma tiene varias propiedades. Puedo tener varias plumas y las plumas pueden ser de diferentes colores. Pueden ser azul, rojo, negro. Y significaría que esas llaves, tengo la lista de plumas y mis llaves serían los colores de las plumas. La otra forma de ver las llaves es que podrían ser los tamaños de las plumas o la marca de la pluma. Esa sería mi llave. Entonces, lo que hacen estos, ah, el nodo 1 y el nodo 2 es que utilizan esas llaves para poder separarlos o para poder acomodarlos en la forma que las llaves estén compuestas. Por ejemplo, si mi llave es numérica, puedo agruparlos de mayor a menor. Si tengo valores diferentes, puedo separarlos por esos valores diferentes. Es la forma como funciona el sort by key, el sort by y group by key. Después tengo la función. La función es cualquier nodo que esté en color gris. Entonces, si se fijan, aquí están en color gris.
Entonces, ellos no están funcionando como acciones, como nodos de acción, están funcionando como una función. Entonces, si aquí pongo list group by function y le pongo como función list sort, lo que estaría diciéndole es que quiero que me los agrupe de forma enumerada. Esa sería la función que tendría. Después, otra función, a lo mejor podría ser, quiero que me los agrupe por niveles. Y entonces tendría que tener la función de niveles, que es el nodo de niveles en zona gris. Entonces, esta es la forma en cómo funciona. Después, tenemos otros más que nos sirven para poder tomar información específica. Tenemos cómo obtener elementos de una lista a partir del índice, cómo poder hacer el filtrado a partir de una función. Aquí es algo similar al anterior. Tenemos una lista y tenemos funciones. Después podemos obtener elementos a partir de, perdón, podemos obtener sí, el índice a partir del nombre de los elementos de la lista. Entonces, por ejemplo, tengo una lista de colores y quiero encontrar los índices eh, dentro de la lista de todos aquellos elementos que tengan amarillo. Entonces, el resultado es que me estaría dando los índices de los elementos de la lista que contengan color amarillo. ¿Sí? Después tenemos list filter by boolmask, que lo que hace, como dice su nombre, es filtrar por una máscara dada. En este caso, la máscara es la forma en cómo podemos evaluar a un elemento en forma booleana, en tanto verdadero o falso, si cumple o no cumple con la condición. Otra vez, nuevamente, una pluma. Si tenemos una pluma, tenemos una lista de plumas y únicamente quiero obtener eh, los elementos de la lista que tengan la pluma negra, lo que tendría que hacer es primero hacer una evaluación, preguntar si los elementos de la lista contienen plumas negras y me va a dar verdadero o falso, verdadero o falso. Ese listado tiene que ser del mismo tamaño que el listado que estoy metiendo en la lista general. Y como resultado, en in me va a dar todos aquellos que dan positivos y en out me va a dar todos los que dan de forma negativa. Después tenemos aquí list drop item que hace lo diferente a esto. Tenemos una lista, le decimos cuántos elementos queremos que se eliminen de la lista y nos regresa una lista nueva con los elementos que se han eliminado. Y algo similar a esto. Entonces aquí lo que hace es que nosotros le decimos cuántos elementos queremos tomar de la lista inicial para que nos dé una lista nueva. List rest of item me regresa todos los elementos de la lista con excepción del primero y list last item me regresa únicamente el elemento último de la lista. Como estos hay muchos más. Después tenemos aquellos paquetes que nos van a servir para poder interoperar con ciertas cosas. Y el día de hoy vamos a utilizar este paquete para poder exportar la información usando Excel. Entonces, el paquete se llama Bumblebee. Tenemos varios nodos, pero en particular y los más importantes que van a llegar a utilizar van a ser eh, Read Excel, como lo dice su nombre, nos permite leer el Excel, escribir el Excel, nos permite escribirlo. Get Worksheet Name nos da como resultado las hojas de cálculo que existen dentro de un archivo Excel. Y BP Data nos permite enviar la información a la escritura del Excel. En este caso, explicando cuál es la ubicación del sheet name, en este caso la hoja de trabajo, dónde queremos que empiece la información y cuál es la información que queremos llevar. Después tenemos Be More Notes, que es otro paquete, en este caso que nos va a permitir poder utilizar los datos que tenemos
dentro del modelo BIM, en este caso las tablas de cuantificación, de forma más rápida. Entonces, ¿qué es lo que voy a utilizar? Voy a utilizar Schedule Get Data, que como lo dice su nombre, obtiene los valores dentro de, especificándole una tabla de cuantificación. Después tenemos las diferentes opciones para únicamente obtener específicas filas o específicas columnas. Y esto es lo que ustedes tienen que saber para poder utilizar Dynamo en la lectura de modelos BIM. Entonces, para esto voy a utilizar mi modelo que está dentro de la zona de los archivos de trabajo en modelos. O si no tienen acceso a esto, pueden utilizar el ejemplo de sistemas. Entonces, yo me podría ir aquí a Home, perdón, a File, dentro de File, abrir, y dentro de abrir, archivos de ejemplo, y dentro de archivos de ejemplo, buscar el que está relacionado a MEP, que es este. ¿Sí? Después de esto, vamos a ver, voy a cambiar un poquito la vista. Ah, utilizando Revit 2023, vamos a decirle que nos muestre todas las vistas únicamente para tener la visualización completa de las vistas. Y si se fijan, tengo varias tablas de cuantificación aquí en este modelo. Y ahora estas tablas de cuantificación, lo que quiero es mandarlas a un Excel, todas de un solo golpe. Entonces, para esto me voy a ir a la opción de Manage, ver, que está aquí, programación visual, Dynamo, le voy a dar clic. Y aprovechando van a ver la nueva interfaz que tiene la interfaz gráfica que tiene Dynamo en su versión 2023. Por ahí voy a hacer un video después explicando las novedades que tiene. Ok, lo abrimos. Si no lo han abierto por en ninguna ocasión, van a tener esta ventana en donde les pide que acepten la contribución de información dentro del programa, y si no me equivoco les va a aparecer el Getting Started, que es justamente una pequeña introducción de cómo funciona Dynamo. Entonces vamos a crear un archivo nuevo, y lo primero que les había dicho, ¿no? Vamos a cargar los paquetes que vamos a utilizar. En este caso ya tengo Bumblebee, pero si no lo tuvieran, tendríamos que ir a Search Package. Tendrían que esperar a que cargue el servidor y tendríamos que buscar los paquetes. Otra forma rápida de hacerlo es que aquí en los archivos de trabajo tienen los paquetes, pueden copiarlos y pegarlos. Lo voy a descargar de forma manual, nada más para que vean cómo se hace. Entonces voy a buscar Vmore, ¿no? Lo voy a instalar. Voy a descargar Rhythm, no me equivoco. A ver cómo se escribe. Con H, Rhythm. Lo voy a instalar. Y Clockwork 2X, ¿sí? Lo voy a instalar. Y haría lo mismo con Archilab o Bumblebee. ¿Sí? Entonces, a veces llega a pasar que necesitamos cerrar y abrir nuevamente Dynamo para que funcionen los paquetes. Entonces vamos a hacer eso para evitar cualquier problema. Esto solamente pasa cuando los instalamos por primera vez. ¿Vale? Ok. Y otro paquete que vamos a instalar, aprovechando, ¿no?, para sacar rápido esto, vamos a instalar Modelica. Entonces, Modelica. ¿Ok? Vamos a ver. Ahora sí no lo voy a cerrar y vamos a ver si funciona.
Entonces, lo que quiero de entrada pues, son las tablas de cuantificación. Entonces, para esto descargué Modelical, porque dentro de View, a ver, si tenemos aquí, ok. Dentro de View tenemos View y deberíamos de tener Get View. Vamos a ver. Ah, Elements. Ok, cambio. Ok, es raro porque justamente lo tenía en las otras versiones. Vamos a ver. Ah, ok. Acaban de cambiar esto de aquí. Views. Duplicate, aplicar, copiar. Ok, aquí está. Obtener vistas por tipo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Nos da las vistas de los diferentes tipos y lo que quiero son las tablas de cuantificación. Entonces, con Watch voy a ver las tablas de cuantificación que están por aquí. Vamos a ver. Column Schedule, Report, Legend, Schedule. Y aquí están las 13 vistas. Después, lo que voy a hacer directamente es irme a Beamore, Notes, irme a Revit e irme a Schedules. Voy a decirle que quiero obtener los datos de Schedules con Schedules y listo. Entonces aquí ya tengo mi información. Le voy a decir que quiero, ahora aquí tengo un detalle, si se fijan. Vamos a verlo. Estas son las listas. Esta es mi primer lista, que significa que sería mi tabla. Vamos a ver. De Level 2 Space Schedule. Luego tengo mis columnas. Si se fijan, tengo este espacio vacío. Entonces lo que tengo que hacer primero es limpiar esto. Y aquí lo que puedo hacer es remove at index, como lo habíamos visto. Entonces tengo la lista. Quiero remover el índice 1. Entonces escribo 1. Lo conecto aquí y vemos que me da como resultado. Entonces, si se fijan aquí, lo único que me hizo es que me removió esta lista. Si me voy a lista 0, me removió esta lista 1, pero no lo quiero a ese nivel de profundidad. Quiero que me lo remueva al nivel de profundidad L3. Entonces, aquí tengo que ponerle que quiero usar los niveles y que quiero que me lo remueva a la profundidad L3, si no me equivoco. Entonces, vamos a ver, L2. Sigue sin funcionarme. Aquí sí me funcionó. Tenemos en el 1, no funciona. 2, 3. ¿Ok? A ver, en teoría me tendría que haber funcionado aquí, pero no sé por qué no me funciona. 3 no funciona, el 4 no funciona. El nivel 1 no funciona. Ok. Lo vamos a dejar así por el momento, por el tiempo que tenemos. Entonces, esto lo va a hacer Excel. Entonces, aquí ya tenemos la información que queremos lanzar a Excel. Adicionalmente, tengo que conseguir el nombre de las tablas. Entonces, voy a escribir family name. Quiero obtener el nombre de la familia, que es la tabla de cuantificación. ¿Se fijan? Y tengo estas tablas que tienen estos símbolos. Estos símbolos no son, o no nos
no nos los permite Excel. Entonces, tengo que reemplazarlos. Replace. Entonces, tengo que buscar estos strings y tengo que buscar por este símbolo y después por este símbolo. Estoy haciendo el código un poco ineficiente, pero ahorita por el tiempo no me puedo poner a hacer eh, algo más complicado. Entonces, ¿se fijan? Ya removí este símbolo con reemplazar. Después voy a utilizar de nuevo este y ahora le voy a decir que quiero reemplazar este símbolo. ¿Sí? Aquí ya tengo mis nombres, ¿ok? De las tablas. Y ahora lo que tengo que hacer es que quiero escribir un Excel. Entonces le pongo Write Excel. Entonces, ¿qué es lo que me pide? Me pide una ubicación de un archivo. Entonces, lo que tengo que hacer es crear un archivo Excel. Entonces, nuevo, Excel, exporting data. Ok, ya lo tengo ahí. Entonces, me pide un file path. Entonces, le voy a dar un file path. Y le voy a dar la ubicación de mi archivo. ¿Sí? Después me dice que si quiero correrlo. En este caso, le doy que si lo quiero correr. Vamos a poner que es un booleano lo que me pide. Entonces le voy a poner por el momento falso para que no lo corra. Y después que si quiero que lo ponga por columna. Luego, si se fijan, lo que me pide es un bbdata. Entonces, vamos a escribir bbdata. Dentro de este bbdata me pide varias cosas. Me pide el nombre del plano, el origen y la información. Entonces, aquí está en automático, lo voy a poner por el momento en manual para que no haya problema al momento de correrlo. Aquí hasta este momento estaba usándolo únicamente en automático para que lo vieran en tiempo real. Y vamos a meter, en este caso, a exportar datos. ¿Sí? Entonces, aquí tengo un string y así es como quiero que se llamen mis tablas, en este caso mis hojas de trabajo. Y después me pide otro string. Y aquí le voy a decir en este caso que quiero comenzar desde la celda A1 de mi Excel. Entonces ahí tengo A1 desde mi Excel. Y esta es la información que quiero enviar dentro de mi Excel. Entonces vamos a ver cómo funciona primero. A ver si no tenemos ningún problema. Entonces, aquí tenemos que entender cómo está la lista. Entonces, tenemos 13 listas. Tenemos 13 listas con información. Y tenemos, ok, este no me va a funcionar porque tiene que ir sin esto, porque es un string. Ok, aún. Vale. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que lo voy a correr esperando que funcione. Siempre tengo ese error. Aquí ponemos en verdadero. Siempre cuando es en vivo, suele pasar un error. Entonces esperemos que no pase en esta ocasión. Vamos, lo corremos. Y justamente tenemos un error. Vamos a ver qué es el error. Ok, tenemos justamente este error que dice que el nombre no debe contener ninguno de los caracteres que tenía o que el nombre no debe de estar en blanco. Y vamos a ver. Ok,
Y otra cosa es que no debe exceder ciertos caracteres. Entonces vamos a ver longitud. Ok. Revision schedule. Para este caso que estamos en vivo, vamos a quitarle. Ok, puedo quitarle schedule. Ok. Entonces busco por ese. Ok, ya estamos aquí. Esta información. Listo. Y vamos a ver si ahora sí funciona. Pues no funcionó. Ah, otra cosa que puede haber pasado, que no acepta espacios. Entonces vamos a quitarle el espacio. Ok. Ahora sí. Entonces el problema era los espacios. Y eso es porque en Excel, vamos a ver, eso no es problema de Revit, es problema de cómo funciona el Excel. Y es que debemos de entender. Si nos vamos aquí y queremos poner ejemplo, espacio 1, si me da, pero vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo un límite de caracteres que me permite. Si se fijan, hasta ahí llegó mi límite. Si me excedo de ese número de caracteres, no me permite crear la hoja. Ahorita este es mi número de caracteres. Por eso salió ese error que al final fui eliminando los elementos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo funcionó la exportación. Entonces, exporting data. Tengo mis elementos con las listas. Si se fijan, ahí está. Aquí tengo la información. Entonces, lo que tendría que hacer es decirle que no quiero que me lo exporte como, como columnas para que no me marque esta forma, no es como la quiero jalar. Entonces, ¿vale? Entonces le digo que no quiero que me la exporte así. Entonces, es importante tener cerrado el Excel. Y listo. Ya lo hizo. Y si se fijan, en unos segundos pudimos exportar la información dentro de las tablas. Aquí lo único que falta es el formato, que es lo que les decía que hay que borrar el primer elemento de la lista. Pero hay algo que no me funcionó ahí, pero por lo general lo que tenemos que hacer es remover este elemento.
Cuando removemos esta lista, nos permite tener todo listo. Entonces, esta es una forma en cómo podemos obtener la información dentro de los modelos de forma rápida. ¿Sí vieron? Tenemos todos estos elementos. Ahora vámonos con algo que es un poco más interesante. Esto de aquí al final lo podríamos hacer con un plugin. Sin embargo, esto que estamos haciendo acá no se puede hacer con un plugin. Y es porque no podemos obtener los datos de dónde se encuentra. Aquí este es un ejemplo en donde podríamos preguntarle, en este caso, ok, esto me aparece. Entonces, si me voy al modelo y quiero seleccionar un elemento dentro del modelo, a ver, esperamos a que me funcione. No tengo la ubicación en donde se encuentra en cuanto a los rooms. Y pasa lo mismo con, vamos a ver, si me voy aquí a Mechanic Equipment Schedule, si me voy a los campos, ah, no tengo la información de rooms. Por ejemplo, si lo agrego, no todos me aparecen colocados con la información en el room que pertenecen. En el caso, en la ubicación de los elementos. Y entonces, pues al final tengo esta información que no puedo extraer a mi Excel o a mi tabla de cuantificación. Para esto, podemos hacer esta forma. Tenemos los rooms o los espacios, los mandamos llamar a todos. Estos son todos los rooms dentro del modelo. Pedimos una categoría en específico y después dentro de Rhythm tenemos un nodo que se llama Room Intersecting Elements in Room. Entonces aquí me aparecen todas esas coincidencias. Entonces aquí están apareciéndome todos los elementos de la categoría Electrical Features que están dentro de un room y del room en específico. Entonces aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí tengo que preguntar cuando en un room no aparezca nada, significa que no están ubicados en un room. Entonces, aquí es donde voy a utilizar mi evaluación. Entonces, si tiene elementos dentro del room, va a ser verdadero. Y si tiene, perdón, aquí me está diciendo que si la lista es vacía, entonces, si tiene elementos en el room, esto me va a dar falso. Lo podemos ver aquí, porque en la lista 0, que en este caso es el room, bueno, el room con este ID, tenemos varios elementos ubicados en ese room. Y me aparece falso porque la lista no está vacía, está con elementos. Luego tenemos algunos errores, tenemos algunos elementos nulos. Si pongo de forma directa los nulos dentro de aquí, me va a marcar error porque solamente admite valores verdaderos y falsos. Por eso, aquí con Clockwork utilizo una forma para reemplazar esos nulos con un valor verdadero, porque al final si me aparece nulo es porque no está o se encuentra dentro de más de un room. Y ahorita solamente quiero información exacta. Entonces aquí me aparece la secuencia con los valores tanto verdaderos como falsos, únicamente quitando los nulos. Después, aquí en el filter by pool más, tomo la lista
de mis rooms, porque quiero saber los rooms y le meto la máscara de los valores. Al final, todas las listas que sean vacías van a darme verdadero, pero yo solamente quiero aquellos rooms que tengan elementos. Entonces voy a seleccionar la salida out. Aquí me aparecen los rooms. Entonces de aquí puedo pedir los números de el room y los nombres del room. Entonces con los números y los nombres del room puedo asociarlos directamente a los elementos que tengo. Entonces aquí lo único que tendría que decir es family name. Ok, family name. Entonces tengo los elementos aquí. Y tengo los valores aquí. Después lo que puedo hacer también es que le podría pedir get item, get parameter value by name. Entonces tengo el elemento, tengo elementos y le puedo pedir el parámetro del nivel. Entonces aquí sería string y podríamos pedirle el nivel, que es level. Entonces aquí lo que tendría que hacer es tener esta información. Quiero únicamente los nombres. Entonces se ubican en el nivel 1. Y por ejemplo, la lista 0 pertenece a sh/phstock, que es el room 1. Y después lo que tendría que hacer aquí es únicamente conjuntar estos datos dentro de los elementos que se encuentran aquí con un list create. Entonces tengo list create. Entonces podría meterle el nombre de la familia, el nombre del elemento y después aquí únicamente para que coincidiera podría decirle que quiero repetir los elementos de la lista. Repeat item of the list. Entonces tengo los elementos que quiero repetir, la cantidad de veces, necesito saber un count para poder contar los elementos que existen a un nivel 2. Ahí está. Y después el amount. Entonces, aquí tengo esta información, pero no está como la quiero. Entonces, después lo que puedo hacer es meter una transposición de información. Aquí tengo, a ver, replace, ah, replace null. Tengo que eliminar estos que sean nulos. Entonces, tengo aquí esto con 0. Ahí está. Y ahora sí, amount. Entonces aquí tengo esto, y al final tendría que transponerlo usando los niveles. A ver.
Usando el nivel 3 tendríamos algo como lo que necesitamos tener aquí. Si se fijan, aquí tenemos la misma lista. Tenemos al nivel 3, entonces tendría que utilizar algo para aplanar esa lista. Ahorita está aplanada en ese nivel. Ok, y lo podría utilizar con un valor 1. Ahí está. Tengo lista 3 con lista 3. Y al final tendría la información lista con cómo se requiere. Tengo la familia, tengo los niveles y tengo los números del room en donde se encuentran esos elementos. Podría ser lo mismo perdón, tengo los nombres, podría ser lo mismo con los números y al final esto podría hacerlo para transformarlo a Excel nuevamente. Entonces, si se fijan, de esta forma podría obtenerlo. Vamos a hacerlo rápido. Entonces aquí esto lo repito. Lo pongo el string, lo creo, lo tengo aquí. Inclusive lo podría aplanar un poco más. De esta forma tendría 2. Bueno, no creo que es suficiente. Ok. Tenemos, aquí está en el nivel 3. 3 menos 1. Ok. Bueno, esto tendría que ser desde un poco más atrás. Al final, aquí está lo que quiero. Ok. Esto es lo que quiero. Esto es lo que quiero. Y esto es lo que quiero. Solamente para ponerle un poco más de orden. Es 0, 0, 0. Y al final tendría mi tabla de cuantificación con los valores de esta forma. Tenemos level 1, level 2, level 3. Y después lo único que tendríamos que hacer es utilizarlo y mandarlo a Excel, ¿no? Entonces esto podríamos hacerlo de igual manera que lo hicimos acá, únicamente tratando de meter información
lo voy a pausar. Bueno, pero de esta forma, como pueden darse cuenta, podemos manipular los datos dentro de Revit y obtener más información de la que se da por defecto. Ahora, como ejemplos, porque estoy un poco corto de tiempo, tenemos algunos ejemplos prácticos de cómo funciona esto. Perdón, unas demostraciones. Tenemos el despiece de cantidades usando el modelo BIM y Power BI. Insertar CAD en el proyecto usando información en Excel. Limpieza de parámetros de proyecto utilizando otra vez Excel. Modificar elevación de puntos de losa y obtener coordenadas. Otra vez nuevamente manipular datos e insertar parámetros en el proyecto. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Cuando hacemos el modelo BIM, despiece de cantidades de materiales, en este caso de arena, concreto, grava, cemento, mampostería, etcétera. Todo eso fue alojado dentro del modelo y fue creado un script en donde podríamos exportar toda esa información conjunta para que solamente nos jalara directamente en el despiece de materiales y pudiéramos obtener toda la información. Y pues con eso podríamos saber cuánto material estábamos utilizando para el proyecto y en dónde podríamos optimizar el costo. Sabiendo qué material era el más caro, que estábamos utilizando más, podríamos regresarnos hacia el diseño y poder buscar optimizarlo, sabiendo las cantidades que tendríamos que llegar. Después tenemos la otra moneda, que es, ok, tengo información dentro de un Excel y esa información la quiero utilizar como punto de entrada para poder exportar, en este caso, CAD dentro de mi archivo, dentro de mi proyecto. Entonces ahí, utilizando Dynamo Player, como se pueden dar cuenta, en 2-3 segundos se, se insertaron más de 20 CAD en el proyecto. Después tenemos el otro, que es la limpieza de los parámetros. Entonces, cuando estamos trabajando en proyectos, a veces, debido a que no tenemos una buena coordinación del modelo, existen muchos parámetros que comparten el mismo nombre, pero tienen diferente origen. Y eso nos permite que tengamos tablas de cuantificación con múltiples parámetros que no coinciden. Al final esta información está sucia. Para eso se audita el modelo y se modifican y se eliminan todos esos parámetros compartidos que no deberían de estar en el modelo. Entonces únicamente tomamos como referencia los parámetros compartidos de nuestra empresa y todos los que no formen parte de nuestra empresa deberán de ser borrados dentro de el modelo. Obviamente hay un paso atrás y ese paso atrás es que todos esos parámetros heredan la información al verdadero, al verdadero parámetro compartido en caso de que tenga un valor. Y aquí, como podemos ver, únicamente nuevamente utilizamos la información para poder manipular nuestros modelos BIM. Después, algo tan sencillo como es agregar parámetros de proyecto dentro del modelo. Tenemos requisitos dentro del proyecto en donde tenemos que agregar ciertos parámetros a diferentes categorías. Entonces, teniendo esos requisitos dentro de un Excel, podemos exportarlos directamente y utilizando los parámetros compartidos, podemos crear los parámetros de proyecto y enviar la información dentro del modelo, como lo pueden ver aquí en unos segundos. Entonces, por último, tenemos un script que desarrollamos a una empresa justamente que trabajó, que trabaja en los Estados Unidos y que hizo una ponencia en Autodesk University donde explicó cómo la automatización pues les ha beneficiado en poder modelar de forma más rápida. En este caso, ellos hacen o se dedican a construir aparcamientos
y pues necesitan diferentes pendientes. Entonces, de forma manual, ellos tardaban cerca de 1 hora para poder colocar solamente los niveles correctos de un solo piso, y con Dynamo, pues ellos tardan menos de 13 minutos, ¿vale? Para terminar, pues hay algunos scripts que hemos desarrollado sabiendo que ustedes no tienen el tiempo o a veces no tienen la experiencia para poder desarrollarlos. Nuestra empresa se encarga de poder automatizar procesos y tenemos ciertos procesos que han sido genéricos. Esos procesos que han sido genéricos los hemos convertido en productos en donde ustedes pueden descargarlos de forma gratuita o unos tienen costo. Adicionalmente, ustedes tienen la opción de encontrar scripts dentro de los paquetes. Algunos vienen ya preinstalados dentro de Revit y otros se encuentran dentro de los ejemplos de Revit. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Tenemos todavía un webinar más que va a ser el 28 de septiembre, en donde vamos a enseñar cómo poder automatizar tus tareas diarias con modelos BIM. Joaquín pasó la liga en donde ustedes pueden inscribirse a los siguientes webinars. Entonces, no lo duden. Si les gustó este webinar y quieren seguir aprendiendo en cómo invertir mejor su tiempo, inscríbanse. Muchas gracias por su tiempo. Nosotros somos GetCon. Mi nombre es Luis Rodríguez, Autodesk Expert Elite, y los esperamos en la siguiente. Ahora tenemos unos minutos para preguntas. No sé si Muchísimas alguien... gracias, Luis. Muchas gracias por la sesión. Os animamos a todos y a todas que dejéis vuestras dudas, preguntas, las dejéis en el link en el foro que encontraréis en el chat que os hemos compartido. Ahora os lo volveremos a compartir para que lo tengáis. Dejamos aquí la sesión, Luis. Muchísimas gracias. Ahora pasamos al siguiente webinar con Lucrecia, que trabajaremos temas de BIM. Así que muchísimas gracias, Luis, por la sesión, y podréis volver a ver este webinar. Lo subiremos en el link del foro, así que lo podéis volver a ver en diferido. Muchas gracias, Luis, y a todos y a Hasta todas por haber estado hoy aquí. luego.